Hola compañeros, ¿cómo están? Aquí Carlos Torrico les habla. Eh, Fui destinado por el doctor Castedo para realizar el tema de meningitis de la materia de infectología. Bueno, primeramente quisiera agradecer al doctor Castedo por la iniciativa que tuvo él de querer enseñarnos a pesar de estos conflictos que estamos teniendo en Bolivia. Y bueno, agradecer a él por la iniciativa de hacer un video, una exposición vía virtual. Bueno, comencemos. Antes de todo, tenemos que tomar en cuenta ya las enfermedades que son ocasionadas en el sistema nervioso central, las infecciones, ¿no? Por decir, tenemos que saber identificar que tenemos infección por meningitis bacteriana aguda, meningitis viral, ¿no? Tenemos encefalitis, ¿ya? Tenemos también infecciones focales como los abscesos encefálicos, el empiema subdural y la tromboflebitis infecciosa, ¿no? Entonces es muy importante en este caso, bueno, nuestro tema de hoy es meningitis y en este caso es muy importante identificar el patógeno que está ocasionando esta enfermedad. Muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que ser rápido en el diagnóstico, ya que si demoramos en esto puede ocurrir cosas peores con el paciente como la muerte, ¿no? Entonces, identificamos si es meningitis bacteriana, el tipo de patógeno para poder realizar el tratamiento adecuado. Bueno, un poquito de historia. Esto ya viene desde Hipócrates. En esa época no se conocía como meningitis, pero sí como hidropesía cerebral. Ya, el primer registro de meningitis fue en el año 1805 en Ginebra, Suiza, ocasionando 33 muertes. Ya el primer informe de meningitis secundaria a una infección bacteriana fue publicada por el bacteriólogo Anton Westenbaum, que en 1887 describió el meningococo. En los primeros informes, la mortalidad por meningitis era muy alta, superior al 90%. Ya en 1943, todos sabemos, por Alexander Fleming que descubrió la penicilina, en ese tiempo, 1944, fue un tratamiento eficaz para la meningitis. ¿Ya? Pero ya en el año 2002 se comunicó que el tratamiento con esteroides mejoraba el pronóstico de los pacientes con meningitis bacteriana. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la anatomía, ya antes de poder explicarle cómo esta enfermedad puede infectar a las meninges. Bueno, aquí por lo que vemos es el cráneo, ¿no? Y por debajo del cráneo vamos a ver las meninges y por debajo de las meninges el cerebro, ¿no? Aquí abajo del cráneo está la dura madre, y por debajo la segunda lámina está el aracnoides y la tercera está el pia madre. Bueno, en el espacio del aracnoides y la pia madre se encuentra el espacio subaracnoideo, ¿no? Es en este espacio que va a ser ocasionada la meningitis, ¿ya? Entonces, ¿de qué sirve? Bueno, para comenzar, el espacio subaracnoideo, ¿para qué? ¿Qué función tiene? La función de evitar los ataques químicos en el cerebro, evitar la entrada de sustancias microparticulares para evitar las infecciones. Sirve también como protección mecánica. Líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que sirve como amortiguantes en golpes, como lubricantes, como nutrientes.
en las haces de mielina que cubren el sistema nervioso central. ¿Ya? Bueno, meningitis bacteriana. ¿Qué es la meningitis bacteriana? La meningitis bacteriana es una infección supurativa aguda localizada dentro del espacio subaracnoideo, ¿no? Es lo que le decía aquí. Podemos ver algunas imágenes, ¿no?, de cómo donde se encuentra el espacio subaracnoideo y la infección que provoca, ¿no? Bueno, esto puede tener varias ocasiones, ¿cómo puedo decir? Consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias es el bajo nivel de la conciencia, puede provocar convulsiones, aumento de la presión intracraneal, ¿ya? Y puede producir lo que es la muerte. La epidemiología. La meningitis es la variante más frecuente de infección intracraneal purulenta, ¿ya? Esto quiere decir que en 2.5 habitantes, 2.5 personas son de cada 100.000 habitantes son diagnosticadas con meningitis, ¿ya? Pero aquí hay algo muy importante. El 50% de todas las enfermedades registradas por meningitis bacteriana es ocasionada por Streptococcus pneumoniae. Aquí solo es escrito Streptococcus pneumoniae, que provoca el 50% de las meningitis bacterianas. Bueno, esto provoca, dice el libro de Harrison, que son provocadas en mayores de 20 años, ¿no? Como segundo plano tenemos el 25% por Neisseria meningitis, ¿ya? El 15% por Streptococcus del grupo B. Etiología. Como vimos, aquí el Streptococcus pneumoniae, ¿ya?, es el que provoca el 50% de los casos, ¿ya?, de las meningitis bacterianas en mayores de 20 años, ¿ya? Entonces, hay varios factores que pueden ocasionar que son registrados la meningitis neumocócica, ¿no? Y puede ser que tengamos una complicación en personas con neumonía por neumocócico, en sinusitis por neumocócico, otitis por neumococos, alcoholismo, diabetes, esplenotomía, traumatismo cefalocraniano, rinorrea en el sistema nervioso central. La mortalidad de esta enfermedad puede ocasionar el 20% mismo utilizando antibióticos, ¿ya? Aquí el 25% de la meningitis que habíamos hablado atrás es por la Neisseria meningitidis, ¿ya? Este patógeno ha sido, en la actualidad ha sido disminuido a través de la vacunación que se ha registrado, que se ha creado, ya esta vacunación, que es la tetravalente, que cubren los serotipos A, C, W135, pero no cubre el serotipo B. Entonces, al no cubrir el serotipo B, puede ocasionar el 30% de los casos de infección por Neisseria meningitidis, ¿ya? La vacuna es la tetravalente, como decía, y disminuye la infección en personas de 11 a 18 años. Los bacilos gram negativos constituyen una causa cada vez más frecuente de meningitis en individuos con enfermedades crónicas y debilitantes como la diabetes, la cirrosis, el alcoholismo y aquellos con infecciones crónicas de las vías urinarias. Bueno, aquí ya vamos a los Streptococcus del grupo B. Bueno, hasta aquí estamos viendo los tipos de bacteria que ocasionan la meningitis bacteriana, ¿no? Comenzamos por los
que son los Staphylococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, ¿no? Que son el 50, 25, y ahora estamos en el Streptococcus del grupo B, que abarca el 15% de la meningitis. ¿Ya? Estos son producidos especialmente, son infectados en las personas mayores de 50 años y en los neonatos. Luego tenemos la Neisseria monocytogenes. Ya esta bacteria por lo general infecta a neonatos menores de 1 mes de vida, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y sujetos con inmunodeficiencia. Ya por lo general esta Listeria monocytogenesis se contrae a través de los alimentos contaminados. Luego tenemos el 10% de los Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa, que estas dos bacterias generalmente se infecta a través de una intervención quirúrgica que está relacionada con hidrocefalía. Bueno, a continuación le voy a hablar un poco de la fisiopatología. Habíamos dicho que hay dos tipos de bacteria que ocasionan la más alta tasa de meningitis, que son la Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Ya estas dos bacterias ocupan el 75% de todas las meningitis. Y entonces estas dos generalmente empiezan a colonizarse en la región de la nasofaringe. De ahí van a migrar hacia las células epiteliales de la nasofaringe, procediendo a una intervención en la región de los espacios intravasculares. Una vez penetrada la bacteria en la circulación se va a producir lo que es la replicación, llegando así a los plexos coroideos, al espacio subaracoideo, y manifestarse ahí la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es la bacteria que va a dejar daños en el sistema nervioso central o que puede producir la muerte, sino que también el sistema de defensa del organismo puede llegar a producir estos daños, ¿no? Entonces aquí les dejo una tabla más o menos como explica. En esta tabla todos sabemos que una vez detectada la bacteria en el sistema de defensa va a comenzar a producir lo que son los factores tumorales, las interleucinas, va a comenzar a producir las citocinas inflamatorias. Y ojo, por más que tengamos bloqueado la bacteria en una meningitis, ¿ya? Esto puede llegar a proseguir de acuerdo al sistema inmunitario. Quiere decir que puede llegar a producir pus y pus y pus sin parar. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto, ¿no? Que va a producir un edema, va a producir una disminución del flujo sanguíneo, va a producir una isquemia cerebral, va a producir una presión intracraneal, va a producir la epilepsia, va a producir los dolores de cabeza, va a producir las confusiones, va a producir lo que es la coma y finalmente puede llegar a producir la muerte. Bueno, aquí les voy a hablar sobre la clínica. Existe la triada que clasifica la meningitis, ¿ya? Son muy importantes que conozcan ese tipo de triada para saber identificar la enfermedad. Bueno, dolor de cabeza, 1, 2 tenemos la rigidez de la nuca y tercero tenemos lo que es la fiebre. Claro que existen otras manifestaciones clínicas como por decir las náuseas, los vómitos, las alteraciones del nivel de la conciencia, o también puede ser incluido epilepsia en un 20 y 40% de los casos de meningitis. Existen también las erupciones cutáneas, especialmente en el tronco y en las extremidades pélvicas.
Se ve eso más que todo también en las membranas, en las conjuntivas y a veces en las palmas en las palmas y en las plantas de los pies. Un diagnóstico para poder identificar con exactitud se recomienda hacer un cultivo de sangre o un cultivo de líquido cefalorraquídeo para determinar con exactitud el patógeno que está ocasionando la infección y así poder hacer el tratamiento adecuado. ¿Ya? También podemos citar el diagnóstico a través de imágenes. Ahí está la CT y MRI. Bueno, en el tratamiento en muchos casos se llega a una emergencia en el hospital. Tenemos que ser muy rápidos porque esto puede progresar rápidamente y ocasionar complicaciones graves en el paciente. Entonces, si hay una llegada de un paciente con las manifestaciones que hablamos en la diapositiva pasada, entonces ahí vamos a dar la conclusión de que puede ser que sea una meningitis, ¿no? Y en ese caso tenemos que en los primeros 60 minutos recorrer rápidamente a un tratamiento, ¿no? Penicilina G es la más adecuada, pero si hay una resistencia podemos tratar con cefalosporinas de tercera a cuarta generación seguido de una dexametasona. Como habíamos visto, hay varias bacterias: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenia, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, ¿no? Entonces, cada tipo de estas bacterias hay un tipo de tratamiento adecuado. Por lo general, las más usadas, que son las más frecuentes, son el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, que generalmente se usa la penicilina G, la ampicilina, la ceftriaxona o cefotoxima, ¿no? Y aquí podemos ver a los que son resistentes a la penicilina, poder hacer un tratamiento con ceftriaxona más vancomicina, ¿no? Aquí en especies de Staphylococcus sensibles a la meticilina es la napsilina y la vancomicina. Bueno, esta tablita se las dejo ahí en la diapositiva para que puedan estudiarla mejor. Bueno, acabamos de hablar sobre meningitis bacteriana, ahora vamos a hablar sobre meningitis viral. Bueno, existe una triada, al igual que la bacteriana, que es prácticamente muy parecido, pero hay una sola diferencia. No olvidemos que la triada es dolor de cabeza, fiebre y rigidez de la nuca, ¿no? En este caso, la meningitis viral nos va a dar un dolor de cabeza regional, más que todo en la región frontal, con dolor al movimiento de los ojos, o sea, retroorbitaria. Y también va a estar asociada a una fotofobia, ¿ya? Es la diferencia que existe una con la otra. Le voy a hablar un poco sobre la etiología. Los agentes más importantes son los enterovirus, la varicela zoster y los arbovirus. Son los tres principales que ocasionan este tipo de infección. Y aquí les voy a dejar una tabla ya donde podemos ver las meningitis más comunes, más comunes, que son los enterovirus, ya los virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple 2, el virus de Epstein-Barr, el virus de la transmitoria por artrópodos y el VIH, ¿no? Y aquí existen los virus más menos común, ¿no? Que son el virus del herpes simple 1, herpevirus humano 6, citomegalovirus, virus de la coriomeningitis y linfocítica y parotiditis. ¿Ya?
la etiología. Según Harrison, el libro nos dice que existen como unos 60.000 a 70.000 casos nuevos por año. Y esto está relacionado mucho con el clima, las estaciones, por decir, el verano y la primavera y parte del otoño son donde existe más predominio de la enfermedad. El diagnóstico para saber identificar, según los estudios que se ha realizado con PCR, hay que saber identificar el virus a través de el estudio de LCR, serológica, PCR y cultivo viral. Bueno, el tratamiento es sintomáticos, ¿ya? Podemos tratar con analgésicos, antipiréticos y antieméticos. En los pacientes con enfermedad grave deben recibir aciclovir, ¿ya? Pero la aciclovir está relacionada con lo que son los herpes zóster, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hacer un tratamiento de aciclovir intramuscular o vía oral. Los pacientes con meningitis y con VIH deben recibir un tratamiento con antirretrovirus de gran actividad. Y bueno,